Te invito a compartir la palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, domingo 28 de abril del 2024. Primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9, versículos del 26 al 31. Cuando llegó Pablo a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy. Salmo número 21. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de los fieles, los pobres comerán hasta saciarse, y los que buscan al Señor lo alabarán, que sus corazones vivan para siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él. Y los que no tienen vida glorificarán su poder. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, le poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy, Jesús hace hincapié en el verbo permanecer. Lo repite 7 veces en el pasaje del Evangelio de hoy. Antes de partir de este mundo e ir al Padre, Jesús desea asegurar a sus discípulos que pueden mantenerse unidos a Él. Él expresa: permanezcan en mí y yo en ustedes. Este concepto de permanecer no implica una permanencia pasiva, es decir, no se trata de quedarse inmóvil en el Señor, dejando que la vida pase. No es así. El permanecer en Él, la permanencia en Jesús que nos propone, es una permanencia activa que también es mutua. ¿Por qué? Porque sin la vid, las ramas no pueden lograr nada. Necesitan la savia para crecer y dar fruto, pero a su vez la vid necesita de las ramas, ya que los frutos no surgen del tronco del árbol. Es una necesidad mutua, es una permanencia recíproca para dar fruto. Nosotros permanecemos en Jesús y Jesús permanece
permanece en nosotros. Tras la ascensión de Jesús al Padre, es responsabilidad de los discípulos, de todos nosotros, seguir proclamando el Evangelio con palabras y acciones. Los discípulos, nosotros seguidores de Jesús, lo hacen dando testimonio de su amor. El fruto que debemos dar es el amor. Al estar unidos a Cristo, recibimos los dones del Espíritu Santo, lo que nos permite hacer el bien al prójimo, a la sociedad y a la iglesia. Por sus frutos se reconoce al árbol. Una vida auténticamente cristiana da testimonio de Cristo. Jesús ha querido iluminar nuestra fe en su acción santificadora con una metáfora. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Los sarmientos están vivos, pero no extraen la savia que los nutre de sus propias raíces. Obtienen constantemente su vitalidad de la savia que proviene del tronco, la cual los revitaliza. Lo mismo sucede con los miembros de Cristo. Aunque realicen buenas obras, practiquen virtudes y avancen espiritualmente, todo proviene de la santidad. Sin embargo, es la savia de la gracia que fluye de Cristo la que realiza maravillas en ellos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. En Jesucristo todo emana vida, sus palabras, acciones y condiciones, todos sus misterios desde su infancia hasta su muerte, resurrección y gloria poseen un poder siempre efectivo de santificación. En él el pasado no desaparece, sino que sigue irradiando vida sobrenatural en nosotros de forma constante. No obstante, nuestra falta de atención o fe a menudo limita su acción en nuestra alma. Vivir de la vida divina significa tener la gracia santificante, es decir, ser parte de Cristo a través de la fe y el amor en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Llegar a ser como Dios no es una tarea nuestra, ni el resultado de capacidades humanas, sino un regalo de la generosidad divina que desde el principio ofreció a nuestra naturaleza la gracia de parecernos a Él. La vid, como símbolo cristológico, representa la unión inseparable de Jesús con sus seguidores. Dado que Cristo, enviado por el Padre, es el origen y la fuente del apostolado de la Iglesia, es claro que la eficacia del apostolado depende de su unión vital con Cristo. Dependiendo de las vocaciones, el apostolado adopta diversas formas. Sin embargo, siempre es la caridad el corazón de todo apostolado. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén. Gracias por escuchar el Evangelio de hoy. Dale me gusta y comparte con familiares y amigos. Y te invitamos a seguir a Morena Visión en todas nuestras redes sociales.